Estamos en el cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Pastor, vamos a invitar a las personas que nos están viendo a través de ese ojo mágico y para orar. Claro que sí, ¿verdad? Padre, bendito eres. Sí, en el sí. nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad, Sí, Señor. por este programa radical, porque transforma vidas, Señor. Padre, Señor, te pedimos, Señor, que tú lo sigas, que sigas en él, Padre, para que llegue a muchos lugares en la faz de la tierra, para que tu sana palabra se escuche por todo el mundo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y bueno, pastor, damos gracias porque estamos en el cafetín número 39. Damos gracias a Dios y a todas estas personas, los viewers, familia que nos están viendo, amigos, a través de ese ojo mágico. Y le damos gracias a Dios porque ustedes están buscando de la sana doctrina y eso es importante. Pastor. Le damos gracias, ¿verdad? Porque ya hemos tenido muchos viewers, ¿verdad? YouTube nos ha mandado notificaciones que mucha gente nos está viendo alrededor del mundo y yo le doy toda la gloria a Dios. No les pedimos ofrendas de dinero, les pedimos su oración para que esta palabra pueda llegar a muchos corazones y en muchas vidas y pueda transformarlas radicalmente. Así es, y bueno, la idea de este programa ha sido esparcir la palabra de Dios a toda criatura, que no sea adulterada y que no sea destilada, así como hacen muchos. Pastor, estamos hablando realmente un tema, y el tema de hoy tiene que ver con algo que en las iglesias no se predica mucho. ¿Por qué? A lo mejor muchas personas, o pastores o dueños de iglesia, ¿verdad? No les conviene, pero realmente las personas no saben lo que es el evangelio. Claro que sí, ¿verdad? Es triste, ¿verdad? Porque usted puede prender la radio cristiana, la televisión, usted puede escuchar maratónicas que manden los dinero para predicar el evangelio y no lo predican. O sea, yo no entiendo, o sea, ¿por qué esconden el evangelio? ¿Por qué no predican el evangelio? Exactamente. El tema de hoy, no hay otro evangelio, ¿verdad? Y para empezar, pastor, ¿nos podemos alejar de un verdadero evangelio? Claro que sí, ¿verdad? Nos podemos alejar del verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque realmente no lo predican, no lo escuchamos. Dice en Romanos 10, ¿verdad? ¿Cómo sabrán si nadie no los predica? Hermosos son los pies que anuncian la paz de las buenas nuevas de Dios. Y es muy importante este tema, ¿verdad? Porque vemos que nosotros tenemos la tendencia de saber que evangelios son las historias de Jesús, de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ese es el evangelio de Jesús que él trajo para los judíos. El evangelio de Jesús antes que él muriese en la cruz para establecer un reino físico, ¿verdad? Pero no estamos hablando de ese evangelio, estamos hablando del último evangelio, que son las últimas noticias, las últimas buenas nuevas de Dios que nosotros podemos tomar para ser salvos. Eso es lo que estamos hablando el día de hoy. Y nosotros nos podemos alejar del verdadero evangelio. Vamos a leerlo en Gálatas 1:6. Dice, Pablo le está hablando a la iglesia de Galacia y dice, estoy maravillado que tan pronto te hayas alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque cuando Pablo estableció las iglesias donde la mayoría de gente era judía, traían el evangelio de Jesús viejo. Y hubo una transición de evangelios. ¿Por qué? Porque hubo un sacrificio. Cristo, Dios se crucificó en la cruz para que cambiase todo, para que ahora nosotros fuésemos salvos. Y el evangelio que dio para la gracia, el evangelio de Cristo, ya no se llama evangelio de Jesús, evangelio de Cristo Jesús, porque él recibió un nombre sobre todo nombre al morir, es para el reino espiritual. ¿Qué es el reino espiritual? Que el Espíritu Santo llegue dentro del creyente
para establecer un templo y este Espíritu Santo renueve a esa persona, la regenere. Hay una doctrina que se llama de la regeneración, que el Espíritu Santo regenera a esa persona a una nueva criatura y la santifica para Dios. Eso es lo más importante, pero sí nos podemos alejar del verdadero evangelio. Y si vemos Gálatas 3:1, hermano, nos maravillamos lo que dice Pablo, ¿verdad? Porque dice, oh Gálatas, insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Sabía que en el original dice, ¿quién los hechizó? Eso es lo que dice. ¿Quién los hechizó? ¿Un brujo? ¿Vino un brujo y los hechizó? Porque ahora ya no están predicando el evangelio de la gracia, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Usted está predicando el evangelio viejo, que invoques con tu boca que Jesús es el Señor y te bautices y serás salvo, y tratando de judaizar a la iglesia, porque cuando tú usas ese evangelio es judaizar a la iglesia si tú no lo sabes, ¿verdad? Dice, para no obedecer a la verdad. Los hechizaron. ¿Quién los hechizó? Satanás. ¿Para qué? Para no obedecer a la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros, crucificado. Es el nuevo evangelio. No es invocar el nombre de Jesús, es crucificado. No es quién es Jesús, es lo que hizo Jesús. Se fija que sí podemos alejarnos del evangelio. O sea, que lo que está diciendo aquí el pastor es que el verdadero evangelio, el que no hay más, es reconocer lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, porque a través de su sangre nosotros fuimos perdonados, ¿verdad, pastor? Claro, sin derramamiento de sangre, dice Hebreos capítulo 9 y 10, no hay remisión de pecados. La ira de Dios solamente se puede aplacar con sangre, porque es un Dios todopoderoso. Por eso en el Antiguo Testamento las personas traían un animal al tabernáculo para sacrificarlo y derramar esa sangre para un perdón temporal por esos pecados. Exactamente. Y bueno, en esa época los que tenían, digamos, haciendas, tenían su corderito, su cordero, pero el que no tenía dinero usaban palomillas, ¿no? Claro, como María llevó 2 tortolitas porque no era pobre. Exactamente, pero entonces ya nosotros no tenemos que hacer eso porque Jesús, ya con su sangre, nos perdonó de todo pecado. ¿Correcto? Claro, dice en Hebreos también que Él hizo un solo sacrificio. Ok, pastor, ya que estamos hablando de un verdadero evangelio, ¿significa que hay falsos evangelios? Bueno, no relativamente falsos, pero sí los pueden usar falsamente las personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la palabra diezmo está en la iglesia y tú la puedes usar falsamente, ¿verdad? Y, por ejemplo, ofrendas o primicias y tú la puedes usar falsamente para tu propio lucro. Entonces, no es que haya falsos evangelios, sino que hay una falsedad que te enseñan a invocar un evangelio viejo cuando hay uno nuevo. Exactamente. Ok, pastor, haciendo un paréntesis aquí de lo que usted está hablando, es importante, si nos puedes dar 3 ejemplos de los otros evangelios. Claro, tenemos un programa que se llama Los 7 Evangelios. Dios es el perfecto de 7, que dice que hay 7 evangelios, 7 buenas nuevas de Dios. Por ejemplo, podemos hablar el evangelio de la concepción. ¿Cuándo se realizó el evangelio de la concepción? Cuando el Señor Jesucristo nació. ¿Quién lo anunció? Un ángel se presentó a las afueras de Jerusalén y le dijo a un grupo de pastores que el Mesías iba a nacer en la ciudad de Belén, y dijo: gloria a Dios en las alturas, paz a los hombres de buena voluntad, y los que creyeron fueron salvos. Pero no podemos ser salvos de esa manera el día de hoy. Al igual, cuando esta dispensación se acabe, la dispensación de la gracia, la era de la iglesia, habrá un evangelio nuevo en la tribulación que se va a llamar el evangelio eterno, que los 144,000 judíos, no testigos de Jehová, judíos, van a predicar en todo el mundo para que las personas puedan alcanzar la salvación por obras. En ese caso ya es por obra, ¿verdad, pastor? Claro, cambia porque
Dios empieza a trabajar de nuevo con la nación de Israel. Exactamente. Y allí es aceptar a Cristo como el Mesías, ¿correcto? Claro, reconocer que Él es el Mesías y la obra es no ponerse la marca de la bestia. Exactamente. Entonces ahí hay otra transición y es Otra dispensación. otra dispensación. Exactamente. Por eso es importante, pastor, dividir la palabra de Dios, porque si no la dividimos nos hacemos bolas, como dicen ustedes. Claro que sí, porque no podemos tomar todo lo que está en la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es para nosotros, pero no toda la palabra de Dios aplica para nosotros, porque nosotros somos de descendencia gentiles, ahora somos iglesia, no aplica para nosotros. Un pastor así me dijo hace muchos años allá en México, dice, no, pues yo tengo que hacer todo lo que la palabra de Dios me diga. Le digo, entonces regrésese a su casa y empiece a hacer una arca. Exactamente. ¿Por qué? Porque eso ya pasó, fue una dispensación. Se llama la dispensación diluvial. Y ya se acabó. Entonces, Dios trabaja con un grupo de personas en una cierta dispensación donde Él produce un pacto para que el ser humano sea redimido por su misericordia. Porque siempre la salvación ha sido por gracia de Él. Pero hoy vivimos en un tiempo de sobreabundante gracia. Amén. Pastor, entonces, ¿cuál es el evangelio actual? El evangelio actual son las últimas noticias. Haga cuenta que usted ve la televisión todos los días. Entonces usted no puede decir, bueno, pues yo vi en las noticias esto. Yo vi que en el 1992 inició la guerra del Golfo. Pues es noticia atrasada, porque ya está otra noticia, ¿verdad? Todos los días hay noticias nuevas. Y la última noticia de Dios fue la que Dios, Jesucristo, le encomendó al apóstol Pablo, que ahora íbamos a ser nosotros salvos creyendo lo que Él hizo en la cruz, ¿verdad? Primera de Corintios 15, del 1 al 4, que el mismo Pablo nos dice lo que Él mismo recibió por Jesucristo para que nosotros creyésemos. Dice, si tú crees, vas a ser salvo. Si no crees, has creído en vano, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y según las Escrituras dicen que nosotros tenemos que tener fe en esa preciosa sangre en Romanos 3:25, para que nosotros fuéramos limpios de culpa y todos nuestros pecados, como dice en Filipenses, sean redimidos o comprados, para que nosotros seamos justificados ante sus ojos. Amén. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, nos pueden escribir aquí en nuestras redes sociales. Pastor. Pero mire, también Gálatas 1:7 dice, no es que haya otro evangelio, sino hay algunos, y sigue habiendo muchísima gente que lo perturban, ¿verdad? Que lo perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Por qué dice evangelio de Cristo? Porque Cristo recibió un título en la cruz, ¿verdad? Jesucristo, no hay otro nombre arriba, debajo de la tierra, o en la tierra, o en el cielo, que es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesús es diferente, porque el evangelio de Jesús, Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Nos dice en Mateo capítulo 5, para establecer un reino físico, el cual dice en Juan 1:12 que lo rechazaron, vino a los suyos y lo rechazaron. Por eso Dios empezó a trabajar con los gentiles. Entonces, vemos que este evangelio se llama evangelio de Cristo, evangelio de Dios, evangelio de la gracia, pero son las últimas nuevas noticias de salvación. Pastor, ¿nos podría explicar Gálatas 1:8? Claro, ¿verdad? Y dice más adelante, si aún nosotros, ¿de quién está hablando Pablo? De todo su equipo, ¿va? De Bernabé, de Tito, de él, dice, aún nosotros, o un ángel del cielo se te apareciere con diferente evangelio. ¿Cuál evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados. Dice, sea maldito. Y si tú predicas otro evangelio, o tú declaras a Cristo de otra manera que no es lo que hizo Jesús en la cruz, según la Biblia, tú eres maldito. Ten mucho cuidado. Wow. Pastor, ¿nosotros podemos acceder a cualquier evangelio? Claro que no, ¿verdad? Nos dice en Gálatas 2:5, ¿verdad? Dice Pablo, dice,
yo y Bernabé, a los cuales que por ningún momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio prevaleciera en nosotros, porque el Evangelio se le había encomendado, revelado a Pablo, entonces él lo guardaba, no se permitió con lo que los otros apóstoles decían. Ok. Bueno, para llegar a este punto, pastor, uno también tiene que leer las escrituras y apegarse a lo que dice el Evangelio, porque de esa manera Dios, ¿cómo sabemos la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es agradable y perfecta y sabemos que la voluntad de Dios la podemos conocer a través de las escrituras, pero la voluntad de Dios es que nadie se pierda, mas todos vengan al arrepentimiento, pero tú no puedes venir al arrepentimiento sin el Espíritu Santo. Eso es lo más importante, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos predicar la verdad. ¿Por qué? Es muy fácil. Usted vaya a una de esas iglesias donde invocan el nombre de Cristo, al final de todas las sesiones la gente no ha sido cambiada radicalmente y siguen con una teología barata y haciendo miles de herejías y haciendo que escuela de esto, escuela del otro, que hora de noche de varones, no hayan qué hacer porque no los llena la sana doctrina, no los llena el verdadero evangelio. Y también, pastor, vemos que eso de repetir una oración no es lo que el Señor quiere, porque hasta el Señor dijo, no hagan como los gentiles que hacen repeticiones. Sí. Exactamente, eso en inglés se llama de sins prayer. Eso es que tú repitas algo y a través de esa repetición tú vas a ser salvo. Es falso. Por eso predican un evangelio falso. Y eso vendría también de las iglesias católicas, ¿verdad, pastor? De las predicaciones así, de que repite conmigo. Claro. Ya no son, son oraciones, ¿verdad? Porque ya es algo que ellos los han acomodado. Qué chistoso, ya la gente no sabe ni tiene entendimiento. Dice, declara a Cristo como Señor y Salvador y serás salvo. Dice, y luego dice el dirigente espiritual, dice, ya tu nombre está escrito con letras de oro en el libro de la vida. En primera, el oro no va a entrar al cielo porque es inmundo. ¿Cómo tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida con oro? ¿Dónde leyeron eso? ¿De dónde lo sacaron? Los salvos somos escritos en el libro de la vida del Cordero, según los eruditos, con la sangre preciosa de Cristo. Si usted no lo sabe. Amén. Pastor, ¿qué indica a un buen ministro el llamado por Dios? Bueno, como dice Gálatas 1:10, ¿verdad? Pues, ¿qué busco ahora yo? ¿Qué buscamos en este programa usted y yo, hermano? ¿No busco favores de los hombres? No. ¿De Dios o trato de agradar a los hombres? Porque si agradara a los hombres, pues no sería yo siervo de Cristo. Esta parte de agradar a los hombres no solamente es que haga las cosas porque agradarle a una persona, sino también a una institución. Claro que sí, las instituciones ahorita están muy corrompidas en un sistema de que te enseñan, tienen sus propios seminarios, cuando años atrás no cualquier seminario era aprobado porque tenía que reunir los requisitos de la sana doctrina. Sí, y ese es el peligro, cuando una iglesia está comandada por varias iglesias o por otras iglesias. Se llaman concilios, denominaciones, entonces esas iglesias, esos negocios, su cabeza no es Cristo. Exactamente. Y de eso trata, no agradar al hombre, sino agradar a Cristo. ¿Sabe cuál es mi cabeza? Esta. Sí. Nosotros no tenemos que rendirle cuentas, sino solamente al que está allá arriba, que se llama Jesús, ¿verdad, pastor? Claro que sí. Pastor, ¿cómo sabemos que a Pablo se le encomendó el otro evangelio? Pues muy fácil, en la carta magna, en Gálatas capítulo 1, versículo del 11 al 12 nos dice, mas yo hago saber, hermanos, que el evangelio que he anunciado por mí no es según hombre. ¿Por qué Pablo está anunciando un evangelio? Porque no lo anunciaba otra persona más que él, ¿verdad? Y dice, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.
Y más adelante nos dice que él se fue, ¿verdad?, a Arabia, al mismo sitio, dicen los eruditos, donde Moisés recibió las tablas y recibió la revelación del nuevo evangelio por Jesucristo y los misterios de la iglesia, como los mandamientos de la iglesia, ¿verdad? Y si vemos Gálatas 2:7, dice: antes, por lo contrario, como vinieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. ¿A quién le fue encomendado el evangelio de la incircuncisión? A Pablo. Romanos 11:7, al apóstol de los gentiles, Pablo. Porque él nos dice, porque a los judíos no se les predicaba lo que predicó Jesús, porque ellos son de la circuncisión. A Pedro se le encomendó la circuncisión, pero a Pablo se le encomendó la incircuncisión. Entonces, obviamente es otro evangelio, ¿verdad? Y dice: como a Pedro de la circuncisión. Más claro ni el agua. Si usted no puede leer eso, usted no puede estudiar la palabra de Dios. Exactamente. Cuando el pastor dice otro evangelio, significa que el evangelio antes de Jesús ser crucificado ya expiró. Entonces empieza la transición para la iglesia. Claro, muchos fueron salvos con el evangelio de Jesús, los judíos en la iglesia primitiva, porque aún la transición no se completase hasta Hechos capítulo 7, cuando Esteban muere. Exactamente. Ahora, pastor, ¿el evangelio de Cristo o de la gracia es el único que tiene poder para salvación? Claro que sí, ¿verdad? Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y después al griego o al gentil, ¿verdad? Dice la traducción. Esa es la única palabra que tiene poder. Tú puedes ir a una iglesia 30, 40, 50 años de tu vida, y si tú no le pusiste especial cuidado al evangelio y no lo creíste de todo corazón, tú no has sido sellado por el Espíritu Santo. Exactamente. Y por eso estamos haciendo estos programas, para que abran los ojos espirituales, y por supuesto nosotros oramos para que las personas que vean este programa puedan discernir lo que la palabra está diciendo. Estamos en los últimos tiempos. Miren las cosas que están ocurriendo. Es importante que ustedes abran los ojos y empiecen a estudiar la palabra de Dios si no lo están haciendo. Pastor, ¿qué tan importante es este evangelio? Bueno, no es que haya otro. El último evangelio es lo más importante que tú puedes atesorar en tu vida. ¿Por qué? Porque según Romanos 2:16, los secretos de los hombres van a ser juzgados por este evangelio. Dice Pablo: mi evangelio, el que fue encomendado por Jesús a Pablo para la iglesia. No es que sea de Pablo, es de Jesús, encomendado a Pablo porque es apóstol para la iglesia. Entonces, eso es lo más importante que tú debes hacer. Tú amas a tus seres queridos, tú que nos estás viendo a través de las redes sociales, tú amas a tus hijos, a tus familiares, a tus amigos, a tu comunidad. Predica el verdadero evangelio, porque esa es la única manera que las personas pueden ser salvos. Y yo te aseguro, querido hermano, que si tú lo crees de todo corazón, va a haber un poder. Dice en 1 Tesalonicenses 1:5 que nosotros no recibimos el evangelio simplemente con palabras, sino que con poder en el Espíritu Santo. Y ese poder te va a transformar, te va a renovar. Dios va a empezar una regeneración, una santificación, y te va a hacer una nueva criatura. Yo te lo aseguro. Y asimismo, hay mucha gente que cree religiosamente, ¿verdad? Pero no en el verdadero evangelio, sino por su religión, como les dijo Jesús, que eran sepulcros blanqueados. Nido de víboras. Entonces, eso es lo que estamos tratando de que ustedes no sean, ni nosotros seamos, porque ya nosotros hemos creído la palabra. Y gracias al pastor, ¿verdad?, por darnos esa revelación que Dios le dio a Pablo, porque sabemos que Pablo estuvo 3 años, ¿verdad, pastor? 3 años vagando en el desierto, esperando que Dios le hablara. Y imagínense ustedes, y tienen que ver esto mucho, porque en las iglesias hay mucha gente que dice: el Señor me habló, el Señor me dijo esto, el Señor me habló. Y mire, Pablo duró 3 años para que el Señor le hablara, siendo Pablo. Entonces,
tienen que ver eso, tienen que ver cómo es su iglesia, tienen que ver qué es lo que se está hablando en su iglesia. Es importante que ustedes sepan, ¿verdad? Y si no sabían este tema, este es el tema más importante. Este es el tema más importante porque es el evangelio. Es por lo que Jesús murió para darnos a nosotros la salvación. Por eso es que hemos creído que este tema ha sido y será más importante de toda la palabra de Dios, ¿verdad, pastor? Claro que sí, y si nos estás viendo a través de las redes sociales, yo te quiero decir algo muy importante. Tú quieres buscar de Dios, pero ¿por qué quieres buscar de Dios? Para que tu vida cambie, para que te vaya mejor, para que tengas un buen trabajo. Jamás lo vas a encontrar. Si tú buscas a Dios de todo corazón porque tú te has dado cuenta de tu posición, que tú estás ante la ira de Dios y no tienes otra salida para salvarte, es un cuento muy diferente. Dios te va a sellar y te va a santificar. Pero si tú quieres buscar a Dios a tu propia conveniencia, para que tus hijos sean mejores, para que tú no te divorcies, para que tu matrimonio perdure, tú estás buscando un Dios falso, un Dios que no existe. El verdadero Dios, el Todopoderoso, nosotros nacimos para adorarlo y servirlo, nada más. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esa posición, nos humillamos ante Él y dependemos de Él, y Él nos sella con su Espíritu para que nosotros seamos una nueva criatura. Amén. Y como dice la palabra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, pastor, que el apóstol Pablo nos revela lo mismo que recibió por Jesucristo y nos dice: si tú crees, vas a ser salvo. Si no crees, has creído en vano. Que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y según las Escrituras, el poder de Dios se encierra en el Evangelio, si usted no lo sabe. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. amén. Dios le bendiga y pasa la voz.